Soy Patricia, soy activista del equipo de Derechos de las Mujeres de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha y hoy vamos a hablar de que la pandemia del coronavirus no solo es una crisis sanitaria, no solo es una crisis de salud, sino también es una crisis de derechos humanos. Nos preguntábamos qué derechos humanos está poniendo en jaque esta situación y qué está haciendo el Gobierno para gestionarlo, para proteger a aquellas personas que más lo necesitan. Entonces queremos poner el foco especialmente en las mujeres porque, por ejemplo, en España, en todas partes existe el riesgo de que con el confinamiento la violencia de género aumente y agrave la salud de aquellas mujeres que la sufren. También queremos poner el foco en la brecha salarial, pues también pone en riesgo la salud de las mujeres, puesto que, por ejemplo, el 75% de los sanitarios afectados por el coronavirus son mujeres. Entonces, ambos factores, tanto la violencia de género como la brecha salarial, afectan a un colectivo que está poco visibilizado, que es el colectivo de las mujeres que ejercen la prostitución. Y por eso hoy vamos a hablar con Miguel, que está aquí, que Miguel es un trabajador social, es antropólogo y coordina la asociación Ingénero, que trabaja con personas que ejercen la prostitución y con víctimas de la trata en Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Madrid, desde 2006, ¿verdad? Desde 2006 has ayudado a 20.000 mujeres. Tengo el dato, más de ellas. Entonces, nada, bienvenido lo primero, muchas gracias por darnos esta entrevista, por hablar con nosotros un ratillo. Y lo primero, pues que nos cuentes un poco en qué consiste el trabajo de tu asociación, desde cuándo trabajáis, desde 2006 en Castilla-La Mancha, y cuántas personas sois y así un poquito sobre vuestra asociación. Bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo porque me siento súper a gusto con vosotros, porque formo parte de vosotros. Soy socio de Amnistía y me encanta el trabajo, compartimos muchos valores y estoy orgulloso de ser parte vuestra y de que valoréis también el trabajo que hacemos desde otras organizaciones. Efectivamente, Ingénero nació en el 2005, a finales del 2005, y empezamos a funcionar en el 2006. Trabajamos con personas que ejercen la prostitución, mayoritariamente efectivamente son mujeres. Con los datos del año pasado, en el 2019, pues podemos ver que atendimos el año pasado unas 1.720 mujeres, 1.721. Solamente 5 personas que atendimos eran hombres, con lo cual la prostitución masculina es muy poca en Castilla-La Mancha, también por una cuestión rural, ¿no? Y demás. 1.689 mujeres cis y 27 mujeres trans, ¿no? Esa fue la intervención en alrededor de 207 lugares donde se ejerce la prostitución en Castilla-La Mancha. Desde que nacimos en el 2006, o desde que empezamos a funcionar en el 2006, pues efectivamente hemos atendido alrededor de 15-20.000 mujeres y sobre todo empezamos con programas de salud, porque trabajamos de forma transversal, somos varias personas trabajando en los equipos y trabajamos con la transversalidad de la salud, porque la salud es el principal eje que nos hace llegar a las mujeres, que nos hace llegar a todos los lugares donde se ejerce la prostitución, con programas de educación para la salud, prevención sanitaria, intermediación para conseguir el tema de la tarjeta sanitaria. Sabéis que hemos tenido unos años complicados ya no solo con los recortes, ¿no?, sino los recortes de derechos con las personas que son extranjeras. Sabéis que la inmigración es una cuestión que está íntimamente ligada al fenómeno de la prostitución y, bueno, pues hemos luchado con las diferentes administraciones, pues para que se pudiera dotar de al menos la tarjeta sanitaria, de la atención sanitaria. Y bueno, pues hemos observado muchas irregularidades y seguimos observándolas y seguimos denunciándolas, ¿no? Porque aunque hubo un decreto que se reguló desde Castilla-La Mancha para que se regulara la atención, pues vemos que hay déficits de personal que hay encargado dentro de los centros de salud, pues que tratan, creemos que por una cuestión que ya no es que sea porque son personas que ejercen la prostitución, sino simplemente por una cuestión de xenofobia, por una cuestión de racismo institucional,
en el que se pone en valor que una persona es extranjera y que no tiene los mismos derechos que las personas que vivimos o nacimos en España. Además de la atención sanitaria, nos centramos también en lo que es la atención social. Tenemos varios programas sociales, empezamos trabajando con la Junta de Comunidades, trabajando con la Consejería de Salud y luego nos fuimos haciendo grandes con la Consejería de Bienestar Social, que es con la última que hemos empezado a trabajar, y nos hicimos grandes también con los ministerios, ¿no? A través del Ministerio de Igualdad, que varias veces ha cambiado el nombre y que estamos bastante descontentos ahora porque hay un batiburrillo ahí, que hay una falta de organización, una falta de políticas importante para nuestro colectivo. Y bueno, también trabajamos con el Ministerio de Sanidad, con la línea de prevención sanitaria, de prevención de VIH y demás. Efectivamente, nacimos en Valdepeñas. La mayoría de los socios y la gente que trabaja en la asociación es de Valdepeñas, pero en Ciudad Real, ¿sabéis? Valdepeñas, Ciudad Real, empezamos a nacer aquí, empezamos a crecer y poco a poco pues hemos ido abriendo delegaciones en otras partes de España. También no con un ánimo de crecer, porque no nos interesaba crecer por crecer, sino por dar respuesta a las necesidades de las propias mujeres. Es decir, que cuando se nos ha llamado desde otras provincias o de otros lugares limítrofes y se nos ha dicho, oye, ¿por qué no vais a estos 3 clubes de carretera que no va nadie, que no atiende nadie y lo que estáis haciendo nos parece muy interesante y que pensamos que podéis contactar con otras mujeres y demás? Pues así hemos ido entrando, así entramos en Jaén, hemos empezado a entrar en Granada, entramos en Extremadura y finalmente en Madrid, ¿no? Sé que hay organizaciones, porque somos muchas organizaciones, es verdad que nosotros ya tenemos una edad, ya somos casi la mayoría de edad, pronto la vamos a conseguir, pero hay muchas organizaciones pues que se ofenden un poco con esto, ¿no? Se ofenden un poco con que vayamos entrando en territorios donde aparentemente se supone que llegan los proyectos y llegan las intervenciones y finalmente no llegan a esos lugares. Es decir, que vemos cómo hay organizaciones que dicen que atienden programas sanitarios o programas sociales en determinados lugares donde se ejerce la prostitución y en los lugares donde se ejerce la prostitución no se les conoce, ¿no? Son circunstancias así un poco sui generis y además nos permitimos el lujo de, pues sin conocer la realidad, porque este fenómeno de la prostitución tiene mucho que ver con el sexo, tiene mucho que ver con el dinero, con el género, es decir, hay cuestiones que tambalean un poco las circunstancias que rodean al fenómeno. ¿Qué ocurre? Pues que como se carga todo de la moral y de la ideología, es decir, todo el mundo opina, y además en una sociedad como la actual, donde todo el mundo opina sin saber de absolutamente nada, pues nos permitimos opinar y decir lo que son las cosas, en qué consisten y cuál es el fondo, ¿no?, de la cuestión. Pues, ¿qué ocurre? Con la prostitución pasa lo mismo, pero pasa intencionadamente, o por lo menos pensamos desde algunas organizaciones que esto ocurre de una forma intencionada, porque si no, no tiene explicación. Nosotros desde el 2006, todas las intervenciones que realizamos desde Ingénero son absolutamente científicas, es decir, recogemos datos, tabulamos datos y cuando nos referimos a los fenómenos y a las personas con las que estamos interviniendo, nos referimos con los datos que nos ofrece científicamente todos los cuestionarios y toda la recogida de datos que vamos recogiendo en todos los lugares donde ejercemos la prostitución, ¿no?, donde damos cobertura a los programas del ejercicio de la prostitución. Además, Castilla-La Mancha, me refiero a esos datos que se quedan ahí siempre rodando, lo digo porque, por ejemplo, hay una frase que a mí me lleva los demonios cada vez que la escucho, que es, y además es que se dice de forma reiterada en Castilla-La Mancha, que es que en Castilla-La Mancha el 80% de los clubes que hay en toda España están todos en Castilla-La Mancha. El 80% están en Castilla-La Mancha. Pues haciendo un cálculo de una universidad que hizo el año pasado una estimación de lugares solamente de clubes de carretera, pues estábamos en torno para darle crédito a esos datos, pues tendrían que haber 811 clubes de carretera en Castilla-La Mancha. Hay 81, es decir,
la proporción es exagerada. ¿Por qué queremos exagerar siempre cuando hablamos de la prostitución o de la trata? ¿Por qué queremos exagerar tanto? ¿Por qué queremos tergiversar los datos y exponer datos pues, que nos lleven al victimismo? ¡Ay, pobrecitas, pobres mujeres! ¡Ay, qué horror, qué terror, cuánto sufrimiento! Sí, claro. Tanto sufrimiento, pues porque la justicia social en el mundo es muy voluble. Es decir, estamos en un mundo globalizado donde lo que afecta, vamos, la crisis del COVID no ha podido ser más elemental. Es decir, uno tose en China y luego llega a Europa, luego llega a América y hasta el último rincón del planeta pues ya tenemos el COVID por todos sitios, ¿no? Y nos ha ido pasando lo mismo, ¿no? Ha habido una restricción de derechos, una restricción alimentaria, una restricción de un montón de cuestiones que se han quedado ahí en el tintero y de repente nos han dejado encerrados 2 meses en casa y estamos un poco, ¿qué nos pasa, ¿no? Pues eso, todos esos datos, todas esas cuestiones que se manejan en prostitución y en trata, pues tratan de tergiversar, llamar la atención, pero nosotros siempre pensamos que ¿por qué? Si tenemos los datos, tenemos la realidad y tenemos ahí datos oficiales, claros y vamos, contundentes, ¿por qué no se utilizan para argumentar las políticas? ¿Qué ocurre? Que las políticas se fundamentan en esos datos de hace 20 años, pues por ejemplo, el dato del 80% de los clubes de España están en Castilla-La Mancha, es un dato del 2001 del Instituto de la Mujer a nivel nacional. Pues se sigue utilizando que hay 300.000 mujeres ejerciendo la prostitución en España. Me parece una barbaridad, o sea, me parece un número exagerado. Pero de verdad que en la sociedad en la que vivimos no podemos descubrir, no podemos hacer un estudio nacional coherente, científico de cómo funciona la prostitución en España. Pues yo pienso que sí, considero que sí. En Castilla-La Mancha lo tenemos hecho nosotros y lo tenemos hecho año tras año. Pero luego hay discordancias, pues por ejemplo, nos llama poderosamente la atención pues que se encargue desde el Instituto de la Mujer, pues una de las políticas o una de las financiaciones clave que es para trata, para los programas de trata, que solo se financian desde la Junta de Comunidades para sensibilización, cuando hay problemas mucho más graves y mucho más complicados para las víctimas de trata que la sensibilización, pues se destinan fondos de ese tipo de sensibilización, pues a hacer sensibilización en institutos sobre prostitución, cuestiones que muchas veces a los jóvenes pues no tienen nada que ver con ellos, ¿no? El tema de la prostitución. Ni quizá el de la trata, pero bueno, es verdad que la trata, si se considera de ese modo como una vulneración total, como una explotación absoluta del ser humano, pues sí, ¿no? Es una esclavitud, y entonces sí que se puede hacer por sensibilizar. Pero que gastes todos los recursos que tiene el Instituto de la Mujer en eso, pues nos llama poderosamente la atención. No nos gusta nada. Pero es que además se contratan a organizaciones o a ONGs de otras provincias o de otras regiones para que vengan a Castilla-La Mancha a hacer estudios sobre prostitución. Es decir, que a final del año pasado me llaman personas de otras ONGs para decirme, oye, estoy haciendo un estudio, ¿me das tus datos para que yo se lo presente? Joder, si gastas 12.000 euros en eso, pues búscate la vida. O sea, y además es que esos datos se ofrecen a todas las instituciones, a todas las administraciones con las que trabajamos anualmente desde el 2006. Es decir, cada año se presenta un informe con todos los datos. El perfil de las personas que ejercen la prostitución, la estimación de personas que pueden ser víctimas de trata en Castilla-La Mancha. Nuestro frente común es por una línea que trabajamos con personas que ejercen la prostitución y la otra línea es la de víctimas de trata, ¿vale? En lo que es personas que ejercen la prostitución, nosotros estimamos o vemos que alrededor de un 70 o un 80% de las personas que ejercen la prostitución la ejercen libremente, ¿vale? Y entre un 20, un 25, un 30% de mujeres o de personas que ejercen la prostitución en Castilla-La Mancha, pues sí que estimamos que puede haber indicios o que podemos estimar indicios de que puedan ser víctimas de trata. La complicación es cuando se mezcla
cuando se habla de prostitución y se intenta asemejar o que sea el mismo término para referirse a la trata, o referirnos a la trata como si fuera prostitución. Para nosotros, para Ingénero, las dos cosas son completamente diferentes. Es decir, no podemos equiparar prostitución con trata. Es decir, la trata se produce dentro del fenómeno de la prostitución. Es decir, hay que ejercer la prostitución o te obligan a ejercer la prostitución. Pero implica, por un lado, la trata, que no hay consentimiento de la víctima, que implica una explotación, que es nacional o transnacional, es decir, que se puede dar desde otro país, traen a una mujer para obligarla, o puede ser desde el mismo país, pues que de Galicia la traigan a Andalucía para obligarla, ¿vale? Y es un delito contra las personas. Sin embargo, por ejemplo, nosotros lo diferenciamos enormemente cuando se dice en los medios de comunicación, no, las personas víctimas de trata o las traficadas. No, el tráfico es otra cosa diferente además a la prostitución. El tráfico ilegal de personas es cuando atraviesas una frontera de forma ilegal, es decir, de una forma que no sea la estipulada por un Estado. Es un delito contra el Estado y es cuando, por ejemplo, pues los inmigrantes que vienen de África cruzan en patera y efectivamente no están pasando por un control fronterizo, ¿vale? Entonces, ahí hay tráfico ilegal de personas. Problema, pues, por ejemplo, casi la mayoría, el 90, el 95% de las personas que vienen a ejercer la prostitución a España, pues pasan por un control migratorio a través de aeropuertos. O sea, la mayoría entra por un aeropuerto. Y vienen con su pasaporte, vienen con todas sus reglas en condiciones, con toda su documentación y entran legalmente a España, ¿vale? Entonces no son personas traficadas. Entonces, perdona que te corte. Entonces, para aclararme, ¿con cuántos perfiles trabajáis vosotros? ¿Trabajáis con prostitución, con víctimas de trata, con traficados también? No. Y con personas ¿cómo accedéis? Ya de paso te pregunto, ¿cómo accedéis a estos perfiles? ¿Cómo accedéis a estas personas? Cuéntame un poco. Accedemos, el principal acceso que tenemos a estas personas es a través de la salud. La salud es un derecho universal de las personas, de los seres humanos, y es fundamental. Es decir, nadie te puede denegar el derecho a entrar en un lugar donde se ejerce la prostitución si vas a hablar de salud, si es algo que le interesa a las mujeres conocer. ¿Qué ocurre? Que esto de los talleres, el ofrecer los preservativos, el ofrecer la prevención sanitaria de infecciones, porque date cuenta que no solo a las mujeres, porque siempre centramos todo lo que es prevención sanitaria en las mujeres, pero sobre todo porque no se quiere trabajar con los clientes, es decir, se sataniza el tema de los clientes en prostitución y no hay forma de entrar de una manera determinada a trabajar. No, mire usted, porque las mujeres, por ejemplo, son muy responsables en los cuidados de su propia salud, ¿vale? Sexual y reproductiva específicamente. Pero los clientes no tienen tan claro eso, es decir, pues son los que solicitan el sexo en preservativo. Pues, por ejemplo, a través de los estudios que estamos realizando nos damos cuenta que este tipo de solicitudes no se producen con las nuevas, con las personas que acaban de llegar, sino con las personas que tienen cierta confianza, que ya son clientes de confianza. Es decir, la entrada, la salud. O sea, a través de la salud, una vez que entramos con la salud, ofrecemos un teléfono de atención 24 horas, que además lleva toda esa cantidad de años funcionando, y es un teléfono donde les decimos, aquí estamos 24 horas para lo que necesites. Si tienes un problema de salud, si tienes un problema con servicios sociales, si tienes un problema con un abogado y necesitas protección jurídica o protección de alguna manera, nos lo comunicas y lo ponemos en marcha, ¿no? Y efectivamente, dar respuesta, al final es dar respuesta. Cuando das respuesta, esas personas te recomiendan a otras y la ventaja, muchas organizaciones me dicen, es que vamos a los clubes y no nos dejan entrar. Claro, pues si no te conocen de nada y vas a hablar sobre algo específico que pueda ir en contra de, pues enseguida te cierran la puerta. Cuando vas con la salud por delante, cuando vas con un programa de salud, le ofreces preservativos, les ofreces información, les ofreces un teléfono de atención, pues enseguida
la colaboración es absolutamente efectiva. ¿Qué Y ocurre? Que además, como llevamos tantos años, pues las propias mujeres, muchas veces los dueños no nos conocen porque cambian de clubes y de lugares, y de repente pues el dueño se queda, no, es que no sé, yo no os conozco, y siempre hay alguien que dice, no, no, pero yo sí los conozco porque los he visto en no sé dónde y me han dado preservativos y me han dado, sí, que pasen, que pasen. Les interesa. Y en relación con vuestro trabajo sobre el derecho al acceso de la salud, que has mencionado antes que a veces se deniegan tarjetas sanitarias a trabajadoras sexuales, ¿cuál es vuestro trabajo al respecto? ¿Cómo se resuelven Pues positivamente estos casos? sobre todo lo que hacemos es acompañar, intermediar, ¿vale? Y sobre todo, pues, pues la lucha arriba, es decir, dar toques de atención y decir, oiga, usted está garantizando la sanidad para todo el mundo y resulta que no es efectiva, que se están dando casos. Además es que hemos llevado las tarjetas sanitarias o las devoluciones, no, a usted no le corresponde la tarjeta sanitaria, pum, y enseguida queda registrado, con lo cual al político de turno tampoco le interesa esto. Esto es como lo del COVID. Lo del COVID, y entramos un poco, porque si no se me va a comer el tiempo y no voy a hablar del COVID, Entramos. porque es como esto, ¿no? Es decir, ya hace 2 meses que estamos encerrados en casa, ¿no? Y desde la primera semana hemos advertido, en primer lugar, a nosotros nos preocupaba, y no es que seamos más listos que nadie, pero nos preocupaba infinito, pues que algunas mujeres se fueran con clientes o se fueran complejas, ¿no? Cuando se cierra, cuando nos confinan a todos, hay algunas mujeres que se quedan en los clubes, hay otras mujeres, hay unas redes de solidaridad importante, porque pues las cocineras se llevan a 3 o a 4 chicas a su casa, la que tenía un piso en alquiler en Talavera, vámonos todas a Talavera y llenamos el piso y estamos allí. Claro, todo el mundo preveía 15 días. Cuando pasan, claro, nosotros en esos primeros 15 días, pues la gente, las mujeres se empiezan a poner nerviosas, es decir, pasan los días y las mujeres, el único ingreso que tienen es ejercer la prostitución. En el momento en que dejan de ejercer la prostitución, no les entra ningún tipo de ingreso. ¿Qué ocurre? Pues que se prorroga el estado de alarma y empiezan a venir las primeras solicitudes, por favor, necesitamos comer, necesitamos necesidades básicas y no las tenemos cubiertas. Y es que además no las tenemos cubiertas porque en algunos clubes al principio dijeron, bueno, pues por 15 días la que se quiera que se quede y luego ya vamos solventando. En un principio hasta les daban comida, algunos les cobraban un porcentaje, 10 euros por comida y alojamiento, pero conforme esto se iba extendiendo, pues les empiezan a decir que no, que ellos no se pueden hacer responsables de la alimentación, que no se pueden hacer responsables. Bueno, pues hemos intermediado en 4 o 5 conflictos que ha habido entre los dueños de los clubes y las mujeres, pues porque querían echar a las mujeres o han cortado la luz o, bueno, pues ya sabes que la ley se puso en funcionamiento y no te podían expulsar de ningún club ni de ningún sitio donde te hubieras quedado confinado. Se fuera la luz, pues te tenían que volver a poner la luz, o si no pagas el alquiler, pues se tiene que esperar al dueño a que tengas recursos pues, para poder pagar el alquiler. Nosotros llamamos al Instituto de la Mujer, llamamos a la Consejería de Bienestar Social y pusimos en marcha una serie de solicitudes que nos parecían básicas, es decir, nosotros nos hemos visto totalmente desbordados por un fenómeno que nunca hemos observado en las personas que ejercen la prostitución. Las personas que ejercen la prostitución nunca han sido personas que vivan de los servicios sociales, que necesiten de los servicios sociales para la alimentación y las necesidades básicas, ¿vale? Porque a través de la prostitución es una forma de vida que ellas más o menos tienen sus ingresos para enviar a sus países de origen, mantienen cargas familiares extensas y efectivamente pues pueden sobrevivir. Y además otras muchas pues también tienen más dinero porque llevan más años ejerciendo, tienen sus pequeños ahorros y ahora mismo están viviendo de esos ahorros. Pero fíjate cómo esto va pasando, van pasando más los días, van pasando las semanas y esto pues parece que no tiene fin, ¿no? Ya te digo que nos pusimos en contacto con el Instituto de la Mujer, nos pusimos en contacto, bueno, entre medias sale el Ministerio diciendo que va a dar unas ayudas, que va a dar recursos habitacionales, que no sé qué. Eso está en el aire, es decir, pero está en el aire lo mismo que, bueno,
nacionales desde el Instituto de la Mujer y entre comillas, porque no los ha habido. Pero también... Perdón que te corte. Te refieres al plan de contingencia del Ministerio de Igualdad, ¿no? Exacto. Entonces, ¿dices que eso de momento, nada, la puesta en marcha está parada o cómo? La puesta en marcha está absolutamente parada. Pero es más, está negociándose. Pero es que, vamos a ver, es que esto es un tema de urgencia. Es decir, la gente necesita comer. O sea, es que es así de sencillo. Necesita comer, necesita pagar la luz, necesita pagar la botella de gas para cocinar. Es decir, cosas básicas y emergentes. Emergentes, tenemos que comer. Entonces, no hay nadie todavía a fecha de hoy. El jueves pasado se puso en contacto conmigo la directora del Instituto de la Mujer, que vamos a hacer unos programas, pero bueno, que eso todo está en el aire. Y nuestra reivindicación y nuestra rabia es decir, bueno, todo está en el aire, pero ustedes ya llevan 2 meses en estado de alarma y no toman medidas. Es decir, lo de las mujeres, lo de poner una ayuda a las mujeres que ejercen la prostitución y a víctimas de trata o a posibles víctimas de trata desde el ministerio, pues es que sabemos, ayer conseguimos un documento de alguna ONG de Madrid que está manejando ese documento y que al parecer lo están negociando entre la Federación de Municipios y Provincias y las propias comunidades autónomas. Pero bueno, que tienes que negociar, o sea, vamos a ver, o sea, es que son temas de emergencia. Lo que nos duele, lo que nos afecta muchísimo y lo que mañana seguramente denunciemos, que hoy hemos estado en algunos polígonos en Madrid, ¿vale? En los polígonos donde se ejerce la prostitución y hemos visto ya personas ejerciendo la prostitución. ¿Qué ocurre? Que esto se puede criminalizar, porque como la prostitución siempre se criminaliza, siempre hay un pánico social de ¡ay, madre mía! Que pues imagínate la que se puede ocasionar, que nosotros siempre estamos con las noticias de nuestro colectivo teniendo cuidado de lo que hablamos, de lo que ponemos, de lo que se pone en las redes sociales, porque se puede volver en contra de las personas que ejercen la prostitución. Es decir, creemos que se puede volver en contra de las personas que empiecen a ejercer la prostitución. Pero nosotros lo que hemos estado viendo hoy es personas desesperadas, personas que han recibido 40 euros desde que empezó la situación de crisis y vamos, yo si hay alguna persona que nos esté viendo, que nos pueda ver en directo, que con 40 euros pague algo, pues no sé. Entonces la gente como está desesperada, no tienen para pagar el alquiler, los dueños de los pisos y de las casas propias donde están viviendo les están achuchando, les están metiendo prisa, necesitamos, ¿cuándo vas a pagar? ¿Cómo me vas a pagar? ¿Vas a pagar alguna vez? Es decir, están poniendo a la gente nerviosa. Y la gente se ve abocada a ejercer la prostitución ayer con una mascarilla y unos guantes en mitad de un polígono. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, con respecto a las viviendas sociales, que no se las están concediendo o no están habiendo viviendas sociales. No. Y el ingreso mínimo vital tampoco, ¿verdad? Está sin aprobar y eso está en el aire. ¿Y cómo estáis ayudando vosotros a...? Pues fíjate, nosotros principalmente, lo tengo que decir, con organizaciones, pues hay una organización de aquí de la Iglesia Evangélica, por ejemplo, de Valdepeñas, que nos donó pues algo de alimentos y las hemos repartido por todos sitios. Hace 3 semanas ya dijimos, mira, es que hay que ir a los sitios, hay que ver a la gente y hay que ver cómo están las mujeres y qué necesidades tienen. Efectivamente, ¿cuál es nuestra sorpresa desde el principio, desde el inicio? Que cuando vamos a tramitar ayudas de emergencia con grandes ONGs de estas que salen en la tele continuamente diciendo que están donando, que están dando, que están... Pues resulta que para poder recibir donaciones de alimentos, pues resulta que te piden 6 documentos diferentes. La vida laboral, bueno, es que el 40% de nuestro colectivo está en situación irregular. Es decir, ese 40% directamente con esas organizaciones se queda fuera. Pero es que luego... Perdona, para recibir alimentos tienes que tener 6 documentos en regla para que te donen un alimento. Sí,
Es algo surrealista, pero es así. Y no solamente eso, sino que con un teléfono, a lo mejor con una poca conexión de Internet, búscate la vida para conseguir un certificado de desempleo, un certificado de vida laboral. Vamos, es que hasta a mí me costaría trabajo ponerme en Internet a buscar todos esos documentos para adjuntárselos a otra organización. Entonces, cuando nuestra crítica en el último artículo que hicimos a través de la Red de Lucha contra la Pobreza era: señoras, señores, es ayuda humanitaria, y la ayuda humanitaria es sencilla, es básica, o sea, son alimentos para quien los necesita. Y en una situación de desbordamiento tal, porque fíjate que nos ocurrió una cosa, que cuando nosotros solicitamos que la ayuda humanitaria y que toda la ayuda se realizara cuanto antes, pues por ejemplo en un periódico local de Albacete lo colgaron el artículo y bueno, de la noche a la mañana 170 comentarios racistas sobre, bueno, que ya lo que faltaba, que se ayudara a las putas, que a dónde íbamos a parar, que esta sociedad no podía ser, que se fueran a trabajar al campo. Y digo yo una cosa, fíjate que nosotros la primera herramienta, porque las mujeres desde el principio nos han dicho, en el campo, donde sea, necesitamos trabajar, necesitamos sobrevivir. Pues fíjate que hemos conseguido las herramientas de algunos sindicatos agrarios, inclusive de la Junta de Comunidades, pues hay una aplicación donde te puedes registrar y te llaman. Bueno, pues hemos tenido la desfachatez de algunas personas que decían que necesitaban personal urgentemente. Y cuando se ha ido a tirar de ellas, pues han dicho, no, es que vivimos en un club. Ah, bueno, si vivís en un club, es que necesitamos que vosotros os busquéis el transporte. Es decir, se rechaza a las mujeres por el estigma que ha acompañado a la prostitución históricamente y que no hay quien se lo despegue a las mujeres que ejercen la prostitución, aunque la hayan ejercido y aunque no la estén ejerciendo. Entonces, si tanta necesidad de coger espárragos hay en el campo, pues ¿por qué no pueden participar las mujeres cogiendo en tareas agrícolas? Pues hasta en las tareas agrícolas se las ha rechazado. Entonces, lo que seguimos reclamando es, bueno, pues que articulen algo, que articulen ya ayudas, y que mientras nosotros vamos a sobrevivir con organizaciones como Cáritas, que está dando la cara, algunos servicios sociales que, aunque están desbordados, están dando colaboración, los bancos de alimentos, por lo menos el de Albacete y el de Toledo, que están colaborando con nosotros, y bueno, pues hasta ya nos planteamos, fíjate que nos planteamos al principio de la crisis, pues el hacer pues como un sistema de donación o de crowdfunding para recoger alimentos, pero nos parecía tan terrible que en el 2020, en un año 2020, y en un colectivo que jamás ha necesitado nada y que jamás ha solicitado ni ha sido reivindicativo con ningún derecho de absolutamente nada, pues que nos centráramos en alimentar a las personas. A mí, personalmente, en los 16 años que llevamos trabajando con el colectivo, jamás hemos visto una demanda como esta. Y lo que queremos es, pues que los políticos tienen que cobrar y están cobrando y van a cobrar sus 100% de sus sueldos, y lo que queremos es que sean coherentes y que hagan las políticas ya. No podemos hacer las políticas para agosto, para septiembre o para octubre. O sea, no. Es decir, lo que tenemos claro es que se va a ejercer la prostitución, se va a volver a ejercer la prostitución, se buscarán las fórmulas, porque se van a buscar las fórmulas. Es decir, si no se puede ejercer en la prostitución en los clubes, pues se irán a pisos. Y si no se van a los pisos, pues se irán a la calle. Es decir, pero lo que demuestra el sistema es que no funciona. Y que muchas veces se nos llena la boca de feminismo y de derechos y de un montón de cosas, pero luego a la hora de ponerlos en práctica fallan. Entonces, lo que pedimos desde Ingénero es, basta ya, pónganse a trabajar y articulen medidas. Para las que tienen papeles como para las que no tienen papeles, me es indiferente. O sea, son personas. Para ellos, para estos organismos, la mayoría son víctimas de trata, porque ellos es al contrario, es decir, ellos consideran que todas las personas que están en el ámbito de la prostitución son víctimas de trata, con lo cual, pues si son víctimas de trata, ayudémoslas igualmente. Es decir, aquí los derechos van por delante, me da igual que me llames de una forma, me llames de otra, o estés en un sentido jurídico u otro, ¿no? Entonces,
yo creo que tiene que espabilar y tiene que espabilar también un poco la sociedad, pero bueno, sabemos también que la sociedad cada vez es más complicada, ¿no? Con esto, o sea, pues evidentemente cuando suenan, y de hecho si alguna articulación va a haber sobre prostitución o sobre mujeres que ejercen la prostitución o en contexto de prostitución, no te preocupes que se van a camuflar pues para que no suene mal en la sociedad, ¿no? Ya. Es una cosa que nos da mucha rabia porque decimos, bueno, ¿y por qué? O sea, son personas que nunca han recibido ayuda y que nunca han recibido este tipo de ayudas. ¿Por qué no la van a recibir ahora que se les está impidiendo ejercer esa actividad o salir de su casa? Como a todos los ciudadanos. Yo lo sé. Fíjate que en el polígono hoy nos decía una mujer trans, yo sé, cada vez que se dirigieron, yo sé que todos los demás están mal, porque todos estamos mal, pero joroba, es que a nosotras nos ha sobrepasado, ¿no? Y es verdad, o sea, yo sé que esto es una queja general, que es una situación que nos ha pillado a todos desmandados y nos ha pillado desprevenidos. Pero me cachis en la mar, creo que hay que tomar cartas en el asunto y creo que los responsables políticos tienen que hacer cosas. Claro. Vale, muchas gracias. Perdona, es que quiero comentar a la gente que nos está viendo que escriban preguntas ahora porque quedan poquito tiempo de entrevista ya. Entonces, bueno, si tienen algo que decir, pues lo leemos en el chat. Y mientras, yo tenía también algunas preguntas con respecto a este plan de contingencia. También se comenta que se pretende reforzar la implicación de las fuerzas de seguridad en la detección de posibles casos de víctimas de trata. Entonces, quería saber cuáles son las dificultades que vosotros soléis encontrar a la hora de detectar casos y específicamente en Castilla-La Mancha y, bueno, si habéis visto algún refuerzo en estas medidas por parte del gobierno. No, en absoluto. Yo creo que la detección, además es que pienso que es al contrario. Creo que para hacer de forma directa con las personas que pueden ser víctimas de trata, nosotros siempre que hemos hecho todo lo que es sensibilización o trabajo de trata, tenía una doble significación. Una, tener presencia, es decir, que la persona que pueda ser víctima de trata, la mujer que pueda ser víctima de trata, te vea en un club y te diga, uy, ¿esta gente qué hace aquí? ¿Nos pueden ayudar? ¿Puedo confiar en ellos? Es decir, ¿me puedo quedar a solas con ellos? Y la otra es, que es la principal, que sean conscientes, hacerlas conscientes de que son víctimas de trata. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que tienen abusos, que cometen abusos, porque el abuso es la situación básica que produce la trata, no es solamente la vulnerabilidad. La vulnerabilidad de la que se habla tanto es una vulnerabilidad que tienen casi todos, es decir, casi todas las personas extranjeras. Es decir, son pobres, con dificultades porque son mujeres, es decir, hay infinidad de ámbitos de discriminación. ¿Qué ocurre? Que para detectar la trata tienes que estar dentro, ¿vale? Por eso nosotros denunciamos tanto que por qué la Junta se gasta casi 60.000 euros en sensibilizar contra la trata en los institutos. Y decimos, ¿y por qué hay que ir a los institutos a sensibilizar a la trata cuando los organismos internacionales como la ONU o como la Unión Europea te está diciendo, si quieren detectar trata y si quieren acabar con la trata y si quieren que haya denuncias sobre trata, hay que ir cerca de las víctimas de trata. Hay que estar cerca de las víctimas de trata, que las víctimas de trata sepan que son víctimas de trata y que además puedan tener los argumentos y las líneas para que puedan denunciarla. Pues a mí me contarán si van a reforzar, porque aquí todo el gasto del Plan Nacional sobre Trata, creo que son más de 2 o 3 millones de euros, pues el 60 o el 70% se lo llevan las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, no es que se lo lleven, sino que forman parte, no son unos presupuestos del Estado hacia la trata, sino que dice, bueno, pues la policía pone, como pone policía, pues esa es la colaboración que hace en el Plan Nacional de Trata. Y sin embargo, la reducción que hace para atención a víctimas de trata es ínfima, o sea, que creo que no llega a un 2 o un 3%. Entonces, es un poco ridículo. ¿Qué ocurre? Pues a mí me contarán. Yo lo decía en un artículo y lo vuelvo a decir. ¿Dónde están las víctimas de trata ahora? ¿Dónde? ¿Me puede decir alguien dónde están las víctimas de trata?
cómo están viviendo la situación. O sea, si puede ser un infierno para una mujer que te obliguen a ejercer la prostitución, puedes tener momentos donde puedas estar sola, donde puedas estar en el club, pero ahora que está todo cerrado, que están todos los lugares cerrados, ¿cómo están? O sea, nosotros la posibilidad de poder llegar a las víctimas de trata es a través del contacto, es decir, contacto en los 3 lugares principales, o los 4 en Castilla-La Mancha, porque hay unas casitas que son las de Manzanares y las de Tomelloso, que es donde también trabajamos junto con los pisos, los clubes y la calle. Entonces, tenemos que tener presencia en todas partes. ¿Y cómo se hace ese trabajo de sensibilización? Pues si te vas acercando, vas ofreciendo material, vas tratando de conseguir y tú vas viendo indicios determinados. Pues a lo mejor estás hablando con una mujer y estás viendo que está mirando continuamente a una persona o que está... Entonces, hay determinados indicios que te pueden llevar a decir, bueno, pues yo creo que esta persona puede estar traficada, o sea, tratada, ¿no? No traficada, perdón. Entonces, la cuestión es fundamental. Que nosotros podamos colaborar con la policía, que lo hacemos. Cuando vemos cosas raras o cuando vemos, pues nosotros tratamos de colaborar. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos los primeros interesados en que se desmonte esa explotación. Entonces, pues colaboramos como podemos y cuando podemos. Tenemos un teléfono también de 24 horas que nos llegan infinidad de mensajes y nos ponen en alerta de determinadas situaciones o de determinadas cosas que podemos colaborar para desmantelar. Hemos desmantelado cosas y otras nos hemos quedado con las ganas, porque para que se cierre toda la detención de una red de trata tiene que haber alguien, pues es que muchas veces es un fastidio, porque para que en España seas catalogada como víctima de trata tiene que haber una denuncia. Una denuncia formal, una denuncia explícita. Si no hay denuncia no eres víctima de trata. Es un absurdo. Pero es un absurdo para entrar en los recursos de acogida y en los recursos como víctima de trata, pero también a nivel policial. Es decir, nosotros ha habido mujeres que nos han denunciado situaciones de trata en un lugar determinado y cuando había que actuar necesitaban la denuncia de esa persona. Pero claro, esa persona, o sea, vamos a ver, estamos hablando de cosas muy serias, que te pegan un tiro o si no te pegan un tiro a ti, se lo pegan a tu familia o se lo pegan a tu hermana o se lo pegan... No hay contemplaciones. Entonces, para denunciar una red de trata, pues hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay muchas mujeres que indirectamente te dicen, oye, mira, que yo creo que allí puede haber, o que yo he estado en no sé qué parte y me dan la sensación, vale, pues entonces lo ponemos en conocimiento y tratamos luego de cerrar el círculo. Entonces, ¿me puede explicar el gobierno cómo van a detectar más tratas si ahora mismo están cerrados los lugares y la gente no está ejerciendo la prostitución? No. El 99%. Vale, pues muchas gracias. Mira, nos preguntan de cuál es el teléfono de 24 horas que tenéis. Pues el teléfono 24 horas es el 670 96 26 16. Vale, genial. Bueno, y si alguien quisiera colaborar con vuestra organización, ¿cómo podría hacerlo? Tenéis nuestra página web, tenemos una página web, el www.engenero.es. Cualquier persona se puede poner en contacto con nosotros y colaborar. Tenemos nuestro equipo de voluntarios. Es verdad que es más difícil porque nuestra itinerancia es muy, muy grande, ¿no? Es decir, hay días que nos vamos y cuando estamos ahora en un momento como el del confinamiento, que es más difícil conseguir hotel, que no puedes conseguir un hotel y demás, pero si no puedes estar 2 o 3 días fuera, ¿no? Con las unidades móviles y trabajando en un montón de lugares. Tenemos 207 lugares donde se ejerce la prostitución en Castilla-La Mancha. Entonces, la región es muy amplia, el territorio es muy vasto, es muy amplio y, bueno, pues tenemos organizadas por zonas, por provincias, pero cualquier persona que quiera colaborar, pues yo ayer te decía, eres de Talavera, oye, pues en Talavera necesitaríamos un buen contacto pues para acompañar a las mujeres, para determinadas cuestiones que hacemos con las personas, pues siempre nos viene bien un voluntario o alguien que pueda intermediar con ellas. Genial. Y una cosa, para terminar. Sí. Nosotros nacimos porque había unos vacíos
sobre el mundo de las personas que ejercen la prostitución. Creemos que sigue habiéndolo. Lo que nacen son muchas ONGs para hacer proyectos, para irse a hacer fotos con la reina, para hacerse fotos con no sé quién, es decir, pero lo que echamos de menos es que las mujeres se organicen, que las mujeres den la cara, que las mujeres puedan desprenderse del estigma y decir, aquí estamos nosotras pensamos o decidimos que las políticas deben de ser estas, estas y estas, porque claro, la desventaja aquí y tanta polémica que hay en la prostitución es porque mucha gente, muchas feministas que no saben de lo que va este tema, hablan, denuncian, luchan, se organizan, hacen congresos, ¿vale? Pero y las mujeres que ejercen la prostitución, cuando van a una mesa o cuando van a una universidad, que por ejemplo a nosotros nos han invitado a universidades a hablar sobre la prostitución, sobre el trabajo sexual, sobre la trata, y nos han boicoteado, nos han escupido, nos han dicho, bueno, yo he escuchado cosas verdaderamente horribles. En el momento en que se deje organizar a las mujeres, que son las que van a recibir las políticas, y que sean ellas las mismas que tengan la fuerza capaz de remover todas estas situaciones, de salir a la luz pública y decir, basta ya, somos nosotras las que nos organizamos, somos nosotras las que nos queremos organizar y somos nosotras las que queremos este derecho y estos derechos humanos y fundamentales, pues en ese momento es cuando empezarán a cambiar las cosas. Se refugian mucho en que las mujeres por el estigma no quieren dar la cara, les da vergüenza, porque el ejercicio de la prostitución está asociado al sexo, está asociado a las malas mujeres y de eso se aprovechan para que las mujeres no se organicen y puedan dar la cara y puedan decir basta ya. Vale, pero bien. Mientras que ocurre esto vamos a estar ahí, eso lo tenemos clarísimo. Qué bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido súper interesante. Muchas gracias.